Buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario online titulado Ensayo clínico, ¿por qué controlado, por qué aleatorizado, por qué doble ciego? Bueno, ya como en la sala llevamos un rato, nos habéis estado oyendo hablar de cosas varias a nivel un poco particular, pero ahora ya empezamos con lo serio. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecerles a todos ustedes la gran acogida que han tenido a este seminario organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la UCAM. También quiero agradecer la participación de los ponentes, como no, que son los protagonistas de esta tarde, los doctores Luis Prieto, Salvador Martínez y Javier López, para hablar sobre un tema que actualmente está muy presente en los científicos de las áreas de ciencias de la salud, como son los ensayos clínicos, y que debido a la situación de la pandemia del COVID-19, pues ha saltado a la población en general. No solo ha saltado el virus de un sitio a otro y lo tenemos entre las personas, sino que también han saltado los ensayos clínicos para llegar a la población general y que todo el mundo pues pueda un poco opinar muchas veces sin saber. Sin duda, también todos queremos que se hagan investigaciones para desarrollar fármacos que ayuden a curar diferentes enfermedades. Una vez desarrollada la parte de análisis y de caracterización de moléculas y ya cuando se ha probado su acción en animales, pues el siguiente paso necesario e ineludible es pasar a los ensayos en humanos, antes de poder pasar a la población en general, y esto es lo que conocemos como ensayos clínicos. Todos asumimos que lo ideal en los ensayos clínicos es que sean controlados, aunque no sepamos muy bien algunos lo que quiere decir, pero lo de control nos suena bien, aleatorizados, que no sepamos muy bien qué le damos a quién, y ciegos. Pero no siempre es posible hacer ese diseño, ya que en algunas ocasiones hay que recurrir a ensayos clínicos no ciegos o a ensayos clínicos sin grupo control. Ahora vamos a ver por qué, nos lo van a descubrir nuestros ponentes. En este seminario vamos a tratar todas las alternativas de ensayos clínicos y las vamos a ver en detalle viendo las posibilidades y los límites de cada una de ellas. Los ponentes de lujo, como os he dicho, con qué contamos, pues los voy a presentar ahora mismo y son el que intervendrá en primer lugar, el doctor Javier López Román, que es doctor en medicina, catedrático extraordinario de Fisiología del Ejercicio y director de la Cátedra de Fisiología de la Universidad Católica de Murcia. Tiene una amplia trayectoria investigadora en la que yo destacaría, por supuesto, su experiencia en el desarrollo de ensayos clínicos y su colaboración con el mundo empresarial. Cuenta con numerosas publicaciones científicas y con comunicaciones a congresos, pero sobre todo, como digo, yo destacaría su actividad de transferencia. Entre 2008 y 2015 ha sido la persona responsable de calidad de la investigación clínica de la región de Murcia en las actividades de servicios metodológicos de investigación clínica en la Unidad Central de Investigación Clínica de la Fundación para la Formación e Investigación en Salud de la región de Murcia y el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Y Javier nos hablará sobre ensayos clínicos sin grupo control. En segundo lugar, intervendrá el doctor Luis Prieto Valiente, médico que se formó como bioestadístico en la Universidad de Oxford, fundó y dirigió el primer servicio de bioestadística médica del Hospital Español de Tenerife, ¿no, Luis? Estando él adscrito a la Universidad de La Laguna, y creó uno de los primeros paquetes estadísticos, paquetes de programas informáticos para análisis estadístico de datos médicos. Toda una eminencia en su campo. Es autor de más de 200 aportaciones científicas en revistas y congresos médicos, muchas centradas en la dificultad de los médicos para entender lo esencial del análisis estadístico. Sus libros sobre bioestadística están enfocados a subsanar estas carencias. Además de su labor docente en pre y posgrado, ha impartido más de 160 cursos monográficos para médicos u otros profesionales de ciencias de la salud sobre diseños, caso control, análisis de varianza, ecovarianza, regresión o análisis de supervivencia y regresión de Cox. Fue catedrático de bioestadística en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es catedrático de bioestadística en la UCAM y presidente de la Advanced Data Analysis, Research and Teaching. Él nos hablará de la necesidad de controlar los factores de confusión mediante análisis estratificado. Y en tercer lugar, intervendrá el doctor Salvador Martínez,
catedrático de universidad que actualmente dirige el Instituto de Neurociencias de Alicante, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y del CSIC. Además, también es director de la Cátedra de Neurociencia Aplicada de la UCAM. Tiene una larga y reputada trayectoria científica en la que cabe destacar sus colaboraciones con diversos centros internacionales en Francia y Estados Unidos, una gran producción científica de impacto internacional y la dirección de numerosos proyectos y ensayos clínicos. Su línea principal de investigación está centrada en el desarrollo y morfogénesis del sistema nervioso central de vertebrados, estudio especialmente enfocado al control molecular del desarrollo y sus implicaciones celulares en la formación normal y patológica del cerebro. Él nos hablará del ensayo clínico ciego, doble ciego, triple ciego y sin ciego. Bueno, pues tras las 3 intervenciones abriremos un turno de preguntas con las que todos ustedes ya nos han enviado y también con las que se vayan generando en marcha a lo largo del debate. Para empezar, como tiene la palabra el doctor López Román. Buenas tardes a todos. Voy a intentar, bueno, muchísimas gracias por esta tarde, por poder compartir con estos dos monstruos de la investigación un tema tan apasionante. Conozco sus puntos de vista, conozco sus trabajos profundamente, he colaborado con ellos y para mí es un verdadero placer estar aquí esta tarde compartiendo opiniones con estos dos verdaderos monstruos de la ciencia. Voy a intentar compartir la pantalla para la presentación. Yo seré muy breve. Lo que pretendo en un primer momento, creo que es obligado, siendo metodólogo y habiendo trabajado de metodólogo, pues me corresponde un poco centrar el tema de qué es un ensayo clínico. Yo voy a intentar centrar el tema muy sencillamente. Algo tan sencillo y tan obvio como qué es un ensayo clínico, ¿no? Parece muy obvio, parece que todos tenemos claro, pues un ensayo clínico es un ensayo clínico, por las palabras de la vicerrectora parece que un ensayo clínico tiene que ver con medicamentos y que, bueno, que es un proceso en el cual el medicamento pues se investiga a distintos niveles, pero también es cierto que la palabra ensayo clínico también se emplea, pues en nutrición, por ejemplo, hacemos multitud de ensayos clínicos y en otros estudios de investigación que no tienen nada que ver con medicamentos, ni siquiera con productos sanitarios, ¿no? Entonces, exactamente, cuando hablamos de ensayo clínico, exactamente qué estamos diciendo. Creo que es muy importante que tengamos muy claro de qué vamos a hablar esta tarde. Esta tarde vamos a hablar de ensayo clínico, de sus características, vamos a entrar en si esas características de forma ideal son la mejor forma de investigar o hay otras posibilidades, si hay otras posibilidades, en qué condiciones están esas posibilidades, ¿no? Pero yo quiero empezar centrando básicamente en el concepto de ensayo clínico. Creo que es muy importante. En multitud de conferencias, cuando voy impartiendo charlas de metodología, me gusta siempre empezar por aquí. Me gusta dejar muy claro qué es un ensayo clínico, porque no está tan claro. No está tan claro. Depende a la rama del libro al que miremos, es un libro de farmacología o de farmacia, o es un libro de metodología, o es un libro más de investigación clínica, el concepto con el que te puedes encontrar de ensayo clínico es muy distinto. Hace unos años, y no hace tantos, hace 60, 70 años, el ensayo clínico era todo investigar con humanos. Cualquier investigación con humanos se denomina ensayo clínico. Obviamente hemos superado ese concepto y estamos a otro nivel, ¿no? Hay un nivel que es cuando hablamos de ensayo clínico, el que a todos se nos viene a la cabeza o que primeramente se nos viene a la cabeza, y el que tiene que ver con la legislación, con los comités de ética y con la legislación, con lo que dictamina la ley. La ley del uso racional del medicamento, que es una ley archi super mega conocida por los farmacéuticos, que es el ABC de un farmacéutico, pues establece con claridad qué es un ensayo clínico. Y permitidme 2 segundos que lea entre líneas. Se entiende por ensayo clínico toda investigación efectuada en seres humanos con el fin de determinar o confirmar los efectos clínicos farmacológicos de uno o varios medicamentos. No están sometidos a este capítulo, sino a otro capítulo llamado estudios observacionales, aquellos medicamentos, o sea, cuando investigamos con medicamentos, pero se prescriben dentro de lo que llama la coyuntura normal, la manera habitual, pues no es un ensayo clínico. O sea que para ser un ensayo clínico tiene que ser un medicamento que no se prescriba en las condiciones habituales y tiene que ser un medicamento. Esto es lo que dictamina esta famosa ley, la ley por la cual se rigen pues, todos los farmacéuticos de uso racional del medicamento del 2006. Lógicamente, para la realización de ensayos clínicos
en España también tenemos una ley, la del 2015, que regula cómo se deben hacer los ensayos clínicos, aquí especifica con medicamentos, en España. Esta ley de 2015 realmente está superando a una del 2004. Y aquí, lógicamente, entre otros conceptos, pues también se define con claridad, bueno, con claridad meridiana, qué es un ensayo clínico. Y diferencia dos entidades bien claras, un estudio clínico de un ensayo clínico. Y determina que un estudio clínico, y aquí hace una pequeña diferenciación, es, bueno, de forma genérica, cualquier estudio en el cual hay un medicamento implicado. Si hay un medicamento implicado, se le llama estudio clínico. Por lo cual, ya el concepto de ensayo clínico se está, de una manera, desde un punto de vista ético-legal, está siendo enormemente enlazado con el concepto de medicamento. Desde siempre, a nivel de legislación y a nivel de comité de ética, siempre ha habido una lazón, una unión entre lo que es el medicamento y lo que es el ensayo clínico. Pero bien, en esta ley, como ya les digo, del 2015, especifica con claridad lo que es un estudio clínico. Cualquier estudio que se hace sobre un medicamento es un estudio clínico, pero para que sea el ensayo clínico, este estudio con medicamento, además debe de cumplir tres condiciones. Y aquí, por primera vez en la historia, se introducen tres condiciones de carácter puramente metodológico, es decir, de carácter de diseño de un estudio de investigación. Y dice, para que un ensayo clínico sea, para que un estudio clínico sea un ensayo clínico, debe de cumplir cualquiera de las siguientes condiciones. Que se asigne de antemano al sujeto la estrategia a investigar, es decir, que el fármaco se asigne al sujeto de antemano. Que la decisión de prescribir los medicamentos en investigación se toma junto con la del sujeto de entrar en el estudio, es decir, que el sujeto no venga ya con el medicamento puesto, sino que cuando el sujeto decide entrar en el estudio, entonces le pongo el medicamento. O cuando se apliquen procedimientos diagnósticos o seguimiento a los sujetos que no vayan a ser procedimientos diagnósticos típicos de la clínica habitual. Que si yo le hago una resonancia magnética a ese sujeto para ver cuál es el estado del hígado, pues esa resonancia magnética no vaya a ser un procedimiento diagnóstico en su patología que lo ha traído al hospital o a la consulta, ¿no? Son tres apreciaciones claramente metodológicas. Bajo mi punto de vista, y es un punto de vista estrictamente personal, bastante poco clarificadoras, pero por primera vez en la historia se dispone de un pequeño matiz metodológico a lo que se había presupuesto desde siempre, de que un ensayo clínico era un estudio con medicamentos. Y esa era la relación que siempre había habido a nivel ético y a nivel legal de ensayo clínico. Y de esa manera tenemos siempre en las típicas fases del ensayo clínico. Esto aparece en todas las publicaciones de ensayos clínicos con medicamentos, estudios con medicamentos. Siempre nos gusta mirar la fase 1, estudio en fase 1, en fase 2. A ver, ¿en qué fase está la vacuna del coronavirus? Pues ya tenemos en fase 3 o en fase 4, ¿no? Estas son las características fases de los ensayos clínicos. Y nos encontramos, por ejemplo, que además del periodo preclínico donde se investiga con animales, tenemos una fase clínica, la primera fase clínica, la primera fase con humanos, donde es una fase estrictamente de seguridad, donde se dan el fármaco, el producto de investigación, se le da a un conjunto de sujetos para ver qué pasa en ese conjunto de sujetos, para ver cuáles son los efectos que puede ocasionar, no los efectos beneficiosos, no me interesan en esta fase los efectos beneficiosos, demostrar los efectos beneficiosos de ese medicamento. En esta fase solamente me preocupa estudiar los efectos perjudiciales, los secundarios, los inconvenientes de este fármaco, de este medicamento. En la fase 2 ya empiezo a estudiar eficacia, ya empiezo a estudiar cuán bueno puede ser este medicamento. En la fase 3 es lo mismo, pero en grandes estudios de la efectividad, en grandes poblaciones, y a partir de la fase 3, como bien saben ustedes, esos estudios se transfieren a un organismo regulador, la EMA, es la Agencia Europea del Medicamento, o la EGMED, la Agencia Española del Medicamento, la EMA últimamente, y es la que decide si con esa investigación es suficiente para autorizar el uso en unas determinadas indicaciones de ese medicamento. Todo lo que se haga posteriormente en investigación con ese medicamento es un fase 4 y es lo que se llaman post-autorización, los estudios después de la autorización. Y desde este punto de vista, desde cualquier estudio en fase 1, darle un medicamento a 10, 15, 20, 50 personas para ver los efectos secundarios, hasta un observacional en fase 4, es decir, ver qué pasa cuando el medicamento ya está autorizado y lo toma un conjunto de personas que tienen un dolor de la pierna, a cualquiera de esos estudios se le llama ensayo clínico.
de alguna manera, ensayo clínico desde un punto de vista ético, legal, sería todo estudio o cualquier estudio que haga a la autorización o al conocimiento más profundo del uso de un medicamento. Eso sería lo que es un ensayo clínico, desde un punto de vista ético y de un punto de vista muy ético y sobre todo muy farmacológico, ¿no? Pero ese concepto está en desuso. Realmente Europa ya empieza a determinar con claridad que el concepto de ensayo clínico o la ley del ensayo clínico o la ley de uso racional del medicamento debe dar conceptuaciones. Y ahí se debe de hablar únicamente del proceso que tiene que sufrir un medicamento para ser autorizado en una indicación. Y el diseño que se utilice en cada una de las fases para conseguir esa autorización es independiente del proceso de autorización. Porque el concepto de ensayo clínico realmente es un concepto metodológico. El concepto de ensayo clínico realmente es un concepto de diseño de un tipo de investigación. Es un tipo de estudio de investigación con unas características muy concretas. Este es el concepto que se va ampliando, que se va abriendo camino, costosamente, pero se va abriendo camino. Y al final se conseguirá, y Europa ya se empieza a plantear este tipo de cosas, las agencias reguladoras, conseguiremos que el ensayo clínico sea lo que tiene que ser, lo que siempre ha sido, o lo que siempre debe de haber sido, un tipo de diseño de investigación. Para que un estudio, y esto es importante, sea un ensayo clínico, tiene que cumplir una serie de características, y esto es tal vez lo más importante. Yo debo de investigar una intervención, debo de investigar algo que le voy a hacer a los sujetos, le voy a intervenir novedosamente, algo nuevo, le voy a intervenir a ese sujeto. Por tanto, es un estudio de intervención. A estos estudios de intervención se llaman estudios experimentales. La mejor manera de intervenir, de demostrar que lo que yo voy a hacer tiene un efecto X, la mejor manera es compararlo con otro grupo en el cual no se le dé esa estrategia. Grupo sin estrategia, grupo con estrategia experimental. Y después compararé cuál es el efecto de lo que ha pasado en el grupo experimental con respecto al grupo que no tiene la estrategia. Por tanto, la comparativa con dos grupos, la existencia de dos grupos, es la esencia de un ensayo clínico. Para que sea un ensayo clínico, tiene que haber un elemento experimental y dos grupos. A uno darle ese producto y al otro, bueno, puede ser un placebo, que es lo que generalmente denominamos, o puede ser otro producto. Pero en cualquier caso, el producto experimental lo va a llevar una rama y la rama paralela va a llevar otro tipo de producto. Por tanto, la existencia de dos ramas como mínimo es obligada en un ensayo clínico. Es obligada en un ensayo clínico. El grupo experimental, el grupo al cual yo le voy a dar el producto que estoy experimentando, se va a ser el resultado de lo que ocurra en el grupo, va a ser confrontado al otro grupo. A ese otro grupo, que repito, no tiene por qué ser placebo, aunque habitualmente es placebo, a ese grupo se llama grupo control. Y a estos estudios, por tener un grupo control, se llaman estudios de investigación controlados. El que lleva el adjetivo de controlado no quiere decir que los investigadores tienen obcecación obsesiva por controlar todos los detalles del ensayo clínico, del estudio de investigación. No, controlado quiere decir simplemente que hay un grupo control. Por tanto, la existencia del grupo control también es casi prácticamente consustancial a la existencia del ensayo clínico. Dos ramas obligatoriamente y un grupo control, para que yo pueda tener efecto comparativo. Esta es la esencia del ensayo clínico. Pero la esencia de la esencia, es decir, lo que realmente caracteriza a un ensayo clínico, es cómo llega el sujeto a un grupo o a otro. Cómo el sujeto es asumido que va a recorrer la rama A o va a recorrer la rama B. Y la esencia del ensayo clínico es que la incorporación del sujeto a la rama A o a la rama B, a la rama experimental o a la rama control, es estrictamente por sorteo. Aleatorización, la famosa y mal llamada randomización, ¿no? Es puro sorteo. Puro sorteo. Ese sorteo se puede condicionar. Lo podemos condicionar, ese sorteo, parcialmente para controlar factores que me pueden sesgar el estudio. Pero el que un individuo vaya a la rama A o a la rama B es estrictamente por sorteo. Aleatorización. Esta es la esencia, la palabra clave en un ensayo clínico. La aleatorización. Si no hay aleatorización a una de las ramas del estudio, no hay ensayo clínico. Si se llega a una de las ramas por cualquier otro procedimiento, no hay ensayo clínico. La existencia de un ensayo clínico es obligada la aleatorización. Los demás son adjetivos añadidos.
La existencia de más de una rama, dos o más ramas, y la aleatorización a la rama es la esencia del ensayo clínico. Es lo que caracteriza el ensayo clínico. Los demás adjetivos que yo le pongo pueden existir o no existir. Puede ser un abierto, que es un estudio sin cegamiento, puede ser un simple ciego, un doble ciego, un triple ciego, en función de quién sabe qué está tomando el sujeto o qué no toma el sujeto. Características, pero la esencia del ensayo clínico es esa aleatorización del sujeto a una de las dos ramas. De tal manera que yo tendré una población estudio, de ahí sacar una muestra en función de los criterios de selección, y la aleatorización es lo que marcará que el individuo vaya al grupo control o vaya al grupo experimental. Esa es la esencia del ensayo clínico. Y desde este punto de vista, se puede experimentar mediante un ensayo clínico con cualquier cosa, con cualquier tipo de estrategia terapéutica o no, o de cualquier índole. Por tanto, el ensayo clínico hay que separarlo en futuro del medicamento, porque podemos hacer ensayos clínicos con cualquier estrategia que yo quiera. Y todo esto, ¿por qué surge en los últimos años? Pues por una publicación que salió en el 92, donde Gordon Guyatt acuñó un término que se ha hecho universal, que es la medicina basada en la evidencia, en la cual, pues antes de empezar con esta webinar, comentamos los ponentes, algunas atrocidades que se han hecho, o los efectos placebos que se han visto en la historia, ¿no? Bueno, pues de alguna manera alguien se dio cuenta de que lo que dictaminan los pliegos, la bibliografía, no es lo que se hace en las clínicas, y que debería aproximarse más la bibliografía a la clínica. Y es más, deberíamos de jerarquizar la bibliografía. La medicina basada en la evidencia obligó a una jerarquización de la bibliografía. No todos los estudios de investigación, no todas las publicaciones pesan lo mismo cuando dictaminan la verdad, cuando se quieren acercar a la verdad, cuando nos acercamos a la verdad absoluta, que jamás la podemos conocer. Yo con la investigación hago una aproximación a esa, pero unos tipos de estudios de investigación se aproximan mucho a esa verdad y otros, en cambio, se quedan más lejanos. Y yo quiero conocer cuáles son los estudios que más se aproximan a esa verdad. Y, bueno, esta gente descubrió, hay muchos grupos que se dedican a la medicina basada en la evidencia, hay muchos grupos que jerarquizan los estudios de investigación, cuáles son más importantes o menos importantes, pero esta pirámide es universal. Todos los grupos están de acuerdo en que esta pirámide es la esencia. Esta pirámide tiene una característica súper importante, y es que la importancia, la calidad de un estudio de investigación es directamente proporcional al diseño de estudio que se haya empleado. De tal manera que hay diseños de investigación, de estudios, que se aproximan con más contundencia a la verdad, y diseños de investigación que se aproximan o que se alejan más de esa verdad. Y esta es la pirámide de acercamiento a la verdad. El estudio que se considera inicialmente, después podemos discutir si esto es así o no es así, yo tengo claras discrepancias en esto, el estudio que más se asemeja, que más nos aproxima a la verdad es el metaanálisis, pero no es un estudio real, es un estudio de estudios. Yo voy a la bibliografía, selecciono una serie de estudios y de ahí saco conclusiones. El estudio de investigación más perfecto, si ustedes quieren llamarlo así, es el ensayo clínico. El ensayo clínico aleatorizado. Ese es el. Y por eso estamos hablando hoy de ensayo clínico, ¿no? O en parte, por eso estamos hablando de ensayo clínico. Este es el funcionamiento que tiene. Esta es la importancia que tiene, y por esto, cada vez que enviamos una publicación a un paper, lo miran con lupa a ver si cumplimos escrupulosamente, como bien dice el doctor Prieto, escrupulosamente los condicionantes de ensayo clínico, y si no, nos lo echan para atrás. Y es por esto, se fundamenta aquí. Si es una fundamentación correcta o no, hoy es el momento de hablar de ello. Y tal vez, para finalizar, yo he hecho una descripción, una mera descripción de lo que es el ensayo clínico. He dado las características para que nos sintamos cómodos sabiendo ya lo que es un ensayo clínico, o los dos conceptos bastante pesados que hay de ensayo clínico. ¿Pero por qué? ¿Por qué un ensayo aleatorizado es el ensayo perfecto? ¿Por qué un ensayo con grupo control es el ensayo perfecto? ¿Por qué un estudio sin grupo control no es bueno? ¿Por qué no es tan bueno como el que tiene grupo control? ¿Por qué el cegamiento me da más calidad al ensayo clínico? Bueno, pues son preguntas que yo no voy a responder. Acabo aquí mi introducción, las iremos respondiendo a lo largo de la tarde seguramente, y le corresponde al doctor Prieto aportar algo más de luz. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. El doctor Prieto tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Vamos a ver si consigo poner mi presentación.
Muchas gracias a la señora vicerrectora por su invitación y a los dos profesores muy eminentes y cualificados por participar y dejarme a mí participar con ellos, que por supuesto es un honor. El hecho de que seamos tres nos obliga a que sea poco tiempo el que tiene que utilizar cada uno. Vamos a ver si yo puedo tenerme a los 10 minutos que la vicerrectora había en principio programado. De las cosas muy interesantes que nos ha dicho el profesor Javier, vamos a intentar añadir 2 o 3 detalles y subrayar alguno de ellos. El primero nos dice que los ensayos clínicos deben tener un grupo control para evitar la confusión por parte de factores no medidos. Entonces ahora nos ponemos todos, si les parece, a intentar trabajar, como intentar fijarnos bien en estos ejemplos tan sencillos que vamos a manejar. Imagínense que en un grupo de 500 personas que no beben, les hacemos un estudio por parte de un neumólogo y encontramos 50 de ellos con enfermedad pulmonar. Eso sería un 10%. Y en otro grupo de 500 también personas que beben, queremos decir que beben alcohol y desordenadamente y en demasía, ¿sí?, se les hace el estudio neumológico y encontramos 400 de ellas con enfermedad pulmonar. Y ahora es el 80%. Entonces diríamos, obviamente, según estos datos, beber multiplica por 8 el porcentaje de enfermos. Esto es muy sencillito y muy claro. Pero ¿qué pasa si nos dijera que todo este grupo que no beben, además no fumaban nada? Mientras que este grupo que beben desordenadamente todos, resulta que todos fumaban también. Inmediatamente nos damos cuenta, estamos hablando de patología pulmonar, que todo o parte del efecto que está atribuyendo al alcohol, multiplicar por 8 el porcentaje de enfermos, pues que parte o todo este efecto se deberá en realidad al tabaco, ya que fuman todos los de este grupo. ¿Verdad? Pues bien, imagínense que ahora nos dijeran, y si fuera la realidad que en el segundo grupo que beben, ahí tampoco fumaba nadie. Ah, qué bien. En ese caso, el fumar no estaba confundiendo. Tenemos gente que no bebe y gente que bebe, pero nadie fuma. Por tanto, este efecto se debería solamente al hecho de beber. Bien, así es. Pero si nos dijeran entonces, de acuerdo que no beben, pero fíjense que en este grupo de bebedores, además de que beben, son mayoritariamente viejos, más viejos que en el otro grupo. Entonces, de nuevo, vuelves a pensar, parte del efecto malo que estamos atribuyendo al beber quizás se deba a la mayor, casi seguro, a la mayor edad de estos individuos. Ah, pues es verdad. Entonces habría que controlar por la edad, quitar el posible efecto de la edad. Es lo que llamamos controlar. Y si nos dijeran, y es que de este grupo de bebedores también son más obesos en general que en el grupo que no beben. Ah, pues parte de este efecto, que es multiplicar por 8, resulta que va a deberse no solamente, además de la edad, al hecho de la obesidad, con lo cual también habría que controlar por el peso. Esto es obvio y este control se hace con análisis multivariado adecuado. Pero fíjense que esta última línea es la más relevante en este momento. Porque si nos dijeran, es que una vez controlado por edad y por peso, por ejemplo, quizá el grupo que bebe son más y ponemos puntos suspensivos. Y en este más puede ser cualquier factor que no hemos medido y que puede confundir. Puede ser que son más trabajadores de una mina con un humo especial, que son urbanícolas frente a habitantes del campo. Hay docenas, cientos, miles de posibles factores de confusión, la mayoría de los cuales no medimos en ningún estudio en particular y que podrían estar explicando el efecto malo que estamos atribuyendo en este momento al beber. Pues bien, como vemos enseguida, para evitar este efecto de confusión de factores que no hemos medido, la única solución, la menos mala que tenemos, es la aleatorización que ya mencionaba el profesor Román en su última diapositiva. Esta diapositiva que venimos aquí estaría destinada a explicar un poquito más despacio el tema de la confusión, si tuviéramos tiempo para ello, pero
como lo tenemos, vamos a comentar muy brevemente. Imagínense que nos preguntamos, ¿es efectivo el tratamiento B? Y para ello vamos a comparar 1000 individuos tratados con este medicamento, con una cierta enfermedad, y se nos curan 730, que es 73%. Frente a otros 1000 que reciben placebo, el mismo tipo de enfermedad, en el mismo estadio, etcétera, se curan solamente 310, que representan un 31%. Por tanto, el efecto favorable al tratamiento frente al placebo es enorme. Y ponemos aquí, B cura 42 puntos porcentuales más que el placebo. Pues estaríamos a punto de publicar esta gran ventaja en este nuevo, digamos, medicamento, pero cuidado, porque nos dicen, un momento, porque este grupo con medicamento y que tuvo tantos curados eran todos jóvenes, mientras este grupo con placebo eran todos viejos. De nuevo surge el problema que decíamos antes, el efecto que estamos atribuyendo al medicamento sobre el placebo podría deberse a la juventud de este grupo frente a este. Y si aquí todos eran jóvenes y aquí solo eran todos viejos, no podemos evitar la confusión. Tenemos que tirar a la basura estos datos porque no hay modo de separar el efecto de la edad del efecto del tratamiento B. Pero fíjense, si nos dijera no todos, sino la mayoría de estos individuos con el tratamiento B son jóvenes y aquí no todos, pero la mayoría son viejos. La diferencia es fundamental porque en este caso sí podríamos, con análisis estratificando por edad, sí podríamos distinguir el efecto de la edad respecto al efecto del placebo. De tal manera que si ahora separamos las franjas de edad y vemos aquí el resultado en los viejos y el resultado en los jóvenes, como les decía, tenemos que ir ya bastante más lejos. Vamos simplemente a mostrar los porcentajes. Fíjense, cuando se desglosa este grupo de individuos tratados con B entre viejos y jóvenes, resulta que en los viejos se curaron el 10% y en los jóvenes el 80%. El resultado conjunto fue de 73%. Y en el grupo que recibió placebo, los viejos se curaron también un 10%, igual que en los jóvenes. Por tanto, en los viejos, el fármaco B no aventaja al placebo, no hace nada, es perfectamente inútil dentro de los viejos. Simplemente quería subrayarles que, fíjense, en este grupo con tratamiento B se curaron 73%, solo 31 con placebo, enorme ventaja del tratamiento sobre el placebo, pero dentro de los viejos el tratamiento B no mejoró al placebo, efecto cero. Y dentro de los jóvenes tampoco. Por tanto, el tratamiento B sería inútil en viejos, sería inútil en jóvenes. Y sin embargo, el efecto de confusión consiste precisamente en que si no se desglosa por edad, parece que el tratamiento B tiene una gran ventaja sobre el placebo. El objeto de tener grupos controles aleatorizados tiene mucho que ver precisamente con evitar este efecto de confusión. Efecto que habríamos visto con más detalle si hubiéramos tenido tiempo, que no tenemos. Vamos a pasar brevemente a la siguiente diapositiva. Y aquí quiero, esto quizá nos valga para discutir un poquito en la segunda parte, reportarles a ustedes el acuerdo de Helsinki, el artículo número 37, en relación con cuando damos un medicamento o una técnica terapéutica o cualquiera a un paciente en situación extrema en que no teníamos otra opción. Dice el acuerdo de Helsinki, cuando en la atención de un paciente las intervenciones probadas no existen o han resultado ineficaces, el médico puede, con el consentimiento informado del paciente, usar intervenciones no comprobadas previamente, ¿de acuerdo? Si a su juicio ello da alguna esperanza fundada, obviamente, razonada, de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Esta obviedad que todo el mundo tiene en su cabeza y en su corazón lo plasma en blanco y negro el acuerdo de Helsinki. Añade otra obviedad también necesaria. Las intervenciones deben ser investigadas posteriormente, por supuesto, a fin de evaluar su seguridad y su eficacia. ¿Sí? Seguridad sería no efectos secundarios. ¿Sí? En todos los casos, esta información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta a disposición del público. Esta cosa tan elemental parece mentira que haya que subrayarla a veces porque nos perdemos. Ya
el profesor Javier nos aludía a esto en algún momento, a veces perdemos en la burocracia, en la normativa, y nos olvidamos de que salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento es el fin y la razón de ser de la acción del médico. Hay que recordarlo, lamentablemente. De tal modo que cumplir normativas más o menos acertadas, el hecho de que cambien cada poco, pues quiere decir que están siempre, pueden ser cuestionables, están siempre en vía de perfección, como cualquier acto humano o realidad humana, ¿de acuerdo? El seguir protocolos más o menos correctos, el hecho de que continuamente se modifiquen, indica que nunca es el correcto del todo, por supuesto. Y el evitar sanciones justificadas o arbitrarias de la autoridad administrativa sanitaria o de la autoridad legal, estas tres otras cosas, que a veces parece casi lo único que está en la mente del médico cuando le hablas de una acción médica, todo esto es también tarea obligada del médico, por supuesto que tiene que serlo, cumplir las normas, seguir los protocolos, defenderse de las sanciones, pero todo esto tiene que hacerlo el médico no como fin, sino como medio que ayuden a lograr el fin correcto. Y el fin correcto sería lo que decíamos antes, de aliviar el sufrimiento y salvar vidas. Termino en un minuto más solamente, con otra diapositiva, en que para poner un caso extremo, pero que nos valga a todos como llamamiento de la realidad que tenemos que afrontar muchas veces. Es un ejemplo de una caricatura, digamos, ¿no? En medio de la selva muerde una serpiente venenosa que causa muerte en muy pocas horas a 2 miembros del grupo. Y no tenemos antídoto conocido para ello. Y los nativos del lugar, de la selva, aseguran que cierta planta local suele salvar la vida. Estamos en situación muy sencillita, ¿verdad? Y muy obvio todo. ¿Qué haremos? Opción A, dar inmediatamente la planta de los nativos a ambos pacientes, observar la evolución y, si va siendo favorable, seguir dándola de acuerdo a las pautas que ellos usen, los nativos, que son los que conocen esto. De momento hay que atenerse a ellos, a eso, que los que más saben de ellos es eso, ¿de acuerdo? Opción B, en aras del mayor rigor científico, dar la planta a uno y placebo al otro, para que haya comparación entre placebo y fármaco realmente, para poder comparar y así tener más información más fiable, ¿sí? A la viuda del que no recibió el placebo, pues ya le explicaremos, del que recibió el placebo, ya le explicaremos luego a lo que ocurrió, si es que ocurrió eso, por desgracia, ¿sí? Opción C, puesto que la planta nativa no está aprobada por la Agencia Española del Medicamento, envío solicitud para que se inicien los trámites encaminados a que se autorice a hacer un ensayo clínico que, si da resultados positivos, llevaría varios meses después a permitir usar esa planta. Ustedes simplemente piensen sobre esto si les parece y elijan qué acción elegirían, optarían por ella si ahí estuviera. Muy bien, pues muchas gracias por esto. Muchísimas gracias, Luis. Me ha encantado tu presentación y la forma de terminar también. Creo que todos estamos pensando en lo que haríamos en ese caso. Vamos a pasarle la palabra al doctor Martínez. Salvador, cuando quieras. Pues nada, muchas gracias por permitirme participar de este foro. Es muy interesante porque, como los dos oradores y expertos en el tema que me han precedido, los ensayos clínicos es como algo que parece que todos manejamos, ¿no? Es como jugar a la varisca y todos lo hacemos bien y sabemos de qué va, o mover las fichas en el ajedrez, pero realmente lo que subyace es una estrategia fundamental porque en eso se basa en que podamos afirmar que un tratamiento es adecuado para curar una enfermedad o no. Y claro, todo tiene la necesidad de un rigor científico que muchas veces lleva años, porque lo más importante es que cualquier terapia basada en esa medicina, basada en la evidencia, tiene que demostrar un mecanismo de acción, no es una imposición de manos, aunque ahora pondré algunos ejemplos de que eso funciona a veces y que pues es una solución también para ese acuerdo de Helsinki que nos ha planteado Luis Prieto. Al final el médico todos hemos estudiado la carrera de medicina para curar a enfermos y todos tenemos nuestro concepto muy bien fundado de querer hacer el bien por encima de cualquier cosa y
Y las reglas a veces nos parecen pesadas. Yo os puedo asegurar que hoy llevo un día muy malo con un ensayo que tenemos aprobado, que queremos empezar y que nos duele no poder empezar. Pero pongamos en principio el por qué placebo es muy importante y el por qué aleatorizar es muy importante y por qué el médico, para determinar que algo funciona, no debe saber qué es placebo y qué es terapia. Y es algo que sabemos todos, es que las expectativas cambian el modo en que percibimos y apreciemos las experiencias. O sea, lo que nosotros queremos, nuestras expectativas con respecto a cualquier proceso en la vida, cambian nuestra apreciación del proceso. O sea, si yo estoy mirando por el microscopio y quiero ver motoneras vivas, veo motoneras vivas. Si quiero ver motoneras muertas, veo motoneras muertas. Por ejemplo, algo muy objetivo que yo como especialista en anatomía patológica puedo objetivar. Pero si yo no sé lo que quiero ver, pues no estoy condicionado por lo que quiero ver. Y eso es importante porque tenemos que ver la realidad. En ciencia tenemos que ver la realidad y tenemos que intentar ver la realidad. Y eso es muy importante en cualquier aproximación o un estudio en el que tenemos que poner por encima de nosotros pues el dolor de nuestros pacientes, sus expectativas, no crear falsas esperanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a lo primero, que ha sido lo último que ha dicho el profesor Prieto, es nuestro compromiso con que nuestros enfermos estén bien. Y nuestra labor como médicos, nuestra labor como investigadores en biomedicina es buscar que nuestros pacientes, que las personas que sufren una enfermedad mitiguen ese sufrimiento y hagamos que esa enfermedad sea lo más leve posible para ellos. Con lo cual, aquí hay que ser un poco maquiavélico también, es que a veces el fin justifica los medios, a veces. Y si nos ponemos a hablar de enfermedades muy graves con las que hemos tratado, por ejemplo, estamos ante una epidemia, estamos ante una pandemia en la que se ha improvisado muchísimo en los servicios de urgencia. No me cabe la menor duda, se han improvisado muchas terapias llevadas por la inercia de la experiencia clínica de los profesionales que estaban dentro. Y eso ha salvado vidas, no me cabe la menor duda. Entonces, no hacía ensayo clínico ver si los enfermos en decúbito prono respiraban mejor o no respiraban mejor en la UCI. Era una evidencia y esa evidencia era obvia. Luego se harán ensayos, se harán lo que quieras, buscaremos ensayos preclínicos, pero en ese momento era una evidencia que afortunadamente se permeaba a los profesionales, se los comunicaban unos a otros y utilizaban una actitud terapéutica que como mínimo sabían que en sus manos no empeoraba al paciente, que es la fase 1 de un ensayo clínico. O sea, a veces la evidencia de un profesional, su experiencia y su inercia y su conocimiento le da carácter de ensayo clínico de tipo 1. Es decir, yo sé que esto no le va a dañar y además como voy a estar encima, pues sé si le va a dañar o no. Y sé que esto, por los principios, pues lo aplico. Y luego ya veremos si le beneficia, pero sé que la fase 1 asume la responsabilidad. Un médico asume la responsabilidad de un contrato tácito con el paciente. Un médico asume la responsabilidad de la vida de su paciente. Y aplica todas esas terapias. Entonces, claro, que no es un saber global, que eso no se puede transformar en una terapia, por supuesto que no. Ya vendrán ensayos clínicos absolutamente necesarios para saber que cuando una persona tiene la ferritina alta, tiene una microtrombosis pulmonar, tiene una edema pulmonar bilateral con una neumonía bilateral, que no sabemos que probablemente de causa vírica, pues ponerlo boca abajo con un respirador le va mejor. Pues ya está, eso ya lo haremos después. Pero ante la urgencia, pues eso es lo que ha ocurrido. Pero la importancia de lo que estamos hablando es para que una cosa funcione de verdad y estemos seguros de que funcione, es necesario de que nuestras expectativas no modifiquen el resultado. Y eso es por lo importante que es el ciego, el doble ciego, porque ahí las expectativas no ocurren. Primero, yo soy investigador básico, o sea, yo hago muchos experimentos con animales. Puedo asegurar que los ratones no tienen expectativas.
Si un ratón mejora sus funciones vitales después de que es un modelo de enfermedad, pues el ratón no tiene expectativas vitales. Por lo tanto, sé que el efecto placebo es muy relativo al ratón. Yo le puedo hablar a la cara y decir, mira, ratón, te voy a meter esto y creo que te vas a curar, a no ser que yo emita una señal molecular porque yo me lo creo y el ratón la reciba, no hay forma de que eso ocurra. Y eso sí, eso es una base fundamental que hemos hablado. Los ensayos clínicos tienen que tener una fase preclínica, un mecanismo de acción demostrado preclínicamente. Y eso es fundamental, porque claro, tú no haces las cosas porque sí, las haces porque tienes un fundamento. Ese fundamento lo da la investigación fundamental. Y os puedo asegurar que todo ensayo clínico que se aprueba en España tiene una investigación fundamental que lo avala, ¿vale? Y eso es muy importante. ¿Por qué es importante luego el ciego, el doble ciego y el placebo? Pues mira, la palabra placebo viene de una palabra latina que significa me gustará. O sea, es tan simple como decir, esto me gustará. Y la primera vez que se usó en clínica, en medicina, fue en el siglo XVIII, usaron los médicos ingleses para una serie de prácticas un poco paramédicas y tal, como diciendo, esto es placebo medicine, o sea, que placebo empezó teniendo muy mala reputación, pero ahora es fundamental. O sea, si tú quieres demostrar que algo tiene un efecto, tienes que hacer un experimento placebo. Ahora bien, a veces no se puede hacer, y eso es lo que no hemos hablado, porque éticamente yo no puedo hacer un efecto placebo si la intervención supone alguna penuria para el paciente que recibe el placebo. O sea, se hicieron efectos placebos, por ejemplo, hubo un experimento muy famoso por Leonard Cope con la ligadura de la mamaria interna para curar la angina de pecho, y demostraron que los que se les ligaba la mamaria interna y los que no se les ligaba la mamaria interna daban el mismo resultado, pero al enfermo le hacían una incisión en quirófano, lo anestesiaban, o sea que había un riesgo. Había también demostración de efecto placebo en células madre para el Parkinson. A los pacientes en Estados Unidos se les llegó a hacer un trépano en el cerebro y no se les metió nada. Y se les puso como población control y se demostraron que también tienen un efecto placebo. ¿Por qué? Porque la expectativa a mejorar genera endorfinas, genera hormonas en el cerebro que te ayudan a mejorar. Y eso es obvio. Y ahora hablaré un poco, pero quiero acabar con la historia del efecto placebo. El efecto placebo el grupo placebo es fundamental, pero a veces no se puede hacer. Cuando nosotros hemos hecho ensayos clínicos en fase 2 sin grupo placebo, hemos hecho un ensayo clínico metiendo células madre en médula espinal. ¿Cómo vas a poner a un enfermo de ELA que ya está debilitado en un quirófano, le sacas médula ósea, lo pones en una intervención neuroquirúrgica, le abres la espalda, le haces una laminectomía, le abres la dura madre para no meter nada? Eso no se puede hacer, ¿no? Porque es una penuria, o sea, estás incidiendo muy negativamente en la evolución, posiblemente en la evolución del paciente, para no tener ninguna expectativa de intervención, de mejora quirúrgica. Hay ensayos en los que la población control es muy difícil de diseñar. Tienes que hacer, y Javier nos ayudó a diseñar unas de plebía, intratecal. Lo que quiero acabar con eso, o sea, a veces no se puede hacer un efecto, una población control, porque la intervención es tan radical y tan... Y entonces pues tienes que diseñar otro tipo de estrategias, como Luis ha dicho y como Javier han dicho, pues a lo mejor la evolución previa, la evolución después, y eso es muy importante, tener metodólogos que nos ayuden a decir, oye, no puedes meter un placebo, no puedes meter un control, pero a lo mejor esto te sirve de placebo y te sirve para contrarrestar las cosas. Y yo quería un poco dejar aquí abierto el tema para todo lo demás, porque hay muchas cosas abiertas y la medicina está evolucionando y estamos cambiando. Damos cuenta que la medicina ahora, pues ha habido mucha telemedicina en la medicina primaria. Nosotros estamos haciendo un webinar de estos, hasta la enseñanza, que era
el paradigma de que el profesor, el maestro, lo estamos haciendo. O sea, dentro de nada las universidades no vais a necesitar profesores. Vamos a colgar nuestras presentaciones, las vais a tener, vais a decir, pues ya no te necesito. Dentro de 4 años te contrato otra vez y me las pones al día si quieres, pero si no, otro las pondrá. Ha cambiado nuestra forma de ver el mundo. Creo que está cambiando nuestra forma de ver la medicina también y de ver y de... O sea, tenemos que responder más rápido. Y una forma de respuesta rápida a lo mejor es de regularizar tanto las cosas, dar más confianza a la intuición clínica y ir poco a poco avanzando haciendo que los procesos administrativos sean más cortos y podamos responder a las preguntas de forma más contundente. Y espero que mis contertulios estén de acuerdo con ello. Bueno, muchísimas gracias, Salvador. La verdad es que has puesto muchos temas sobre la mesa. Bueno, yo en primer lugar agradecer a los tres las intervenciones y ahora abrimos el turno de preguntas. En el chat, si os parece, podéis ir poniendo preguntas y vamos viendo y hasta que esto vaya llegando, pues yo voy a ir empezando a hacer las que ya tenemos, que nos han enviado vosotros, los inscritos. Ya nos habéis ido enviando antes de empezar el seminario. La primera pregunta quizás es, es un poco, ya lo ha explicado Javier, pero quiero que se puntualicen cosas y que queden cosas claras. ¿El objetivo de un ensayo clínico es siempre la autorización del uso de un medicamento? ¿Sí? Obviamente no, claro que no. Esa es tal vez la esencia de lo que he dicho, ¿no? Se va a conseguir, ya todo el mundo tiene clarísimo que un ensayo clínico es un tipo de estudio de investigación con unas características determinadas que los dos contertulios han desmenuzado de forma bastante interesante. Y que el proceso de investigación para la autorización de un medicamento, indudablemente es otra cosa distinta, donde habrá ensayos clínicos, pero seguramente también habrá estudios de investigación de otro tipo de diseño. Y esto, repito, las agencias encargadas de esto ya han asumido eso y han asumido que tienen que cambiar el nombre y no decir ley de ensayos clínicos para medicamentos, sino decir ley para la investigación, para la autorización de medicamentos. Entonces, esto es una cosa clara, que el ensayo clínico es un concepto ya cada día más metodológico y menos confuso a nivel medicamento. Entonces, y de esto tú sabes mucho, si se quiere poner a prueba un ingrediente alimentario, qué tipo de beneficios puede tener para la salud, al ensayo que se hace también se le llama ensayo clínico. Claro. De hecho, nosotros lo que hacemos en la universidad, en muchos equipos de investigación, somos ensayos clínicos para demostrar la eficacia de un determinado compuesto nutricional, alimento funcional, nutracéutico, y le llamamos ensayos clínicos. Es más, cuando la revista la revista ya hace muchos años que cuando reciben ese tipo de paper, les gusta que si es un ensayo clínico desde un punto de vista metodológico, se lo identifiques como tal, ensayo clínico aleatorizado. Es más, que obligan a hacerlo como tal, ¿no? Las normas Consort 2010 para publicación así te lo indican claramente, ¿no? Si el diseño que usted ha empleado es un ensayo clínico, por favor, identifícalo en el título, ¿no? Entonces, sí, a priori, sí. Hay mucho Silvia, más. Y no solamente, Silvia, fíjate, no solamente con productos alimenticios, que parece que es muy próximo, porque también buscamos actitudes terapéuticas, ¿no? Con ciertos productos alimenticios. Con cualquier tipo de estrategia, a cualquier nivel, para conseguir cualquier fin, si yo quiero medir el resultado de cualquier estrategia, dicho así de forma genérica, un ensayo clínico es una buena opción, a priori. Si hablamos, ahí me incluirías, si estamos hablando de una estrategia, bueno, a lo mejor lo que voy a decir es una tontería, ¿una estrategia educativa? Por supuestísimo que sí, que sí. Y de hecho, ¿cuán estrategias educativas mejores que el ejercicio físico? Y nosotros nos vamos a investigar con esto y le llamamos ensayos clínicos.
Silvia nos pregunta, ¿ensayo o estudio clínico? A esto que nos estamos refiriendo ahora. Sencillo. Hay el concepto de ensayo clínico, como ya digo, está cambiando. Ya no es el concepto de ensayo clínico del farmacéutico que estaba en la ley de uso racional del medicamento, aquello va a cambiar. Pero el que empieza a coger auge es el estudio clínico. Y el estudio clínico sí que es un estudio que está encaminado a conocer más sobre una técnica diagnóstica o terapéutica a nivel ya de medicación, de curación, a nivel de patología. ¿No? Ahí sí que ya entramos dentro del punto de vista de estudio clínico. A veces, y yo ampliaría incluso más, hay un círculo más externo que es investigación con humanos, ¿no? Que es un poco ya más externo, que se sale de esa investigación clínica que tiene que ver con la patología, con la enfermedad, con la mejora fisiológica del sujeto, ¿no? Investigación con humanos, donde se estudia, pues se puede estudiar cualquier entidad sociológica, cultural, que quieramos. Dionisia nos pregunta, también está por ahí una pregunta, ¿las terapias entran en el ensayo clínico? Claro que sí, por supuestísimo que sí. Y los procedimientos quirúrgicos, claro que sí. Cualquier elemento de características diagnósticas o terapéuticas al cual yo le quiera obtener en investigación, como decía el doctor Martínez, una aproximación a la realidad, a lo que hacen realmente, un procedimiento para investigar es el ensayo clínico. Pero a mí me gustaría romper a ver, yo odio literalmente que el ensayo clínico, un método tan potente de investigación, se haya convertido en casi como el objetivo de todos los grupos de investigación para poder publicar, ¿no? O hago un ensayo clínico o sé que no me lo admiten en la revista. Pues mire usted, no. Cada tipo de investigación, y esta es la esencia de toda la investigación clínica realmente, cada investigación, cada pregunta, vamos a partir de la esencia de la investigación, cada pregunta que yo me haga seguramente tendrá un proceso metodológico perfecto para responderse. Y en muchas preguntas ese proceso metodológico no sea un ensayo clínico. No sé si me explico. Sí. Mira, nos pregunta también el doctor Francisco Molina. Si queremos realizar, yo supongo que será analizar un medicamento o sustancia que en España no está comercializada, ¿tenemos que pedir autorización previa a la Agencia del Medicamento? ¿Respondo de ello? Sí. Salvador también tiene mucha experiencia al respecto. Salvador, danos tu luz. Bueno, sí, en principio si tiene una aceptación por la europea, por la Agencia Europea del Medicamento, no hace falta la española. O sea que realmente tú puedes, usando los mismos parámetros que usan el ensayo, o sea, la aceptación europea, o haces una pequeña... Es bueno hacer una pregunta siempre, pero te la van a decir que sí, o sea, realmente no te van a poner ninguna pega. Cualquier medicamento que esté aprobado, prácticamente, medicamento huérfano que se esté usando como nuevo tratamiento, te lo van a aceptar, porque realmente ha pasado por unos controles y ya está. O sea que yo lo pediría para asegurarme. Normalmente la respuesta es muy rápida y de hecho nosotros que hemos usado terapia celular, las células se utilizan como medicamentos, se interpretan como medicamentos. Pasar esas células de un ensayo a otro ensayo no ha costado nada, o sea que es como pasar un medicamento huérfano o un medicamento de una prescripción a otra, y eso cuesta muy poco. Es bueno protegerse, con lo cual yo pediría ese permiso, pero porque no va a haber ningún problema, seguramente si está bien fundamentado. Eva Begue Parra nos pregunta sobre realizar ensayos clínicos en intervenciones no farmacológicas, en concreto sobre la dificultad del uso de placebo. Dice, ¿qué alternativas al placebo en el estudio de intervenciones no farmacológicas puede haber? Ya lo han comentado ambos, Salvador y Javier, ya han dicho que hay situaciones, obviamente, en que no puedes simular una operación, con la ratita sí, con Salvador, pero con humanos no puedes simular una operación para tal. Es bastante evidente que hay casos en los que no se puede hacer algo equivalente al placebo, y eso no quiere decir que no se pueda investigar y aprender de la información que nos vaya a dar el estudio que se haga, por supuesto.
quisiera subrayar, insistir en lo también lo dijeron los dos, insistir un poquito en la posible desregularización de toda la investigación médica, en que hay que mantener la normativa, el orden, la ley, de law and order, tiene que ser, por supuesto, y tal y cual, pero el médico tiene que tener su iniciativa y no vivir bajo el acoso de las frases, de los mantras, de ensayo clínico con control y con placebo. Y Salvador puso un ejemplo obvio para todos, poner al paciente boca abajo. No, en lugar, cuando uno se dio cuenta que boca abajo funcionaba mejor el pobre hombre, no pongas boca abajo, vamos a llamar a la Agencia Española de Medicamento a ver si se inicia un proceso burocrático que dentro de 4 meses nos deje poner boca abajo el paciente, cuando ya se hayan muerto muchos más. Hombre, no, por Dios. El médico tiene que tener capacidad, iniciativa legal, como la tiene moral, para tomar iniciativas prudentes, razonables. Ni siquiera hay que especificar consultadas con otros compañeros, pero todo el mundo sabe que lo hacen. A todo médico que se le ocurre en la clínica, mira que yo no soy clínico nada más que un poquito, pero he visto suficiente clínica, he estado, cuando ves una situación de apuro y a un médico se le ocurre cualquier posible variante, lo primero que hace es consultar con sus colegas, por favor, eso es obvio, no, eso no hay que normativizarlo. Y todos acuden a ver qué se puede ayudar y cómo se le puede a aquella persona tal y apoyar a ese médico, ¿no? Entonces hay muchas cosas de sentido común y de ética básica que hay que recobrar junto a la ley en orden que tenemos todos que compartir, por supuesto. A ver, Lorenzo Bonatesta nos pregunta, se ha hablado de la fase preclínica en la cual se debe demostrar la eficacia de los mecanismos de intervención. Yo soy fisioterapeuta y en mi campo en particular esto no es así. Los muchos ensayos clínicos sobre acupuntura son un claro ejemplo, o sobre temas como osteopatía craneal, cuyos efectos y fundamentos no son demostrados. ¿Consideráis que esto resta calidad a las intervenciones en estas áreas en fisioterapia, donde el demostrar los efectos de las intervenciones en fase preclínica no siempre es posible? Bueno, eso toca directamente el campo de los efectos de estos tratamientos en el control de determinadas mecanismos de regulación del dolor, por ejemplo. Casi todo lo que estamos hablando es inflamación y dolor. En la acupuntura sí que ha tenido ya su referente preclínico y se sabe que los mecanismos de activación de la acupuntura son nervios, terminaciones especialmente sensibles y que producen secreción de endorfinas a nivel de la médula espinal, y es un mecanismo interno de control del dolor. O sea que tanto la expectativa del enfermo con que va a mejorar, que ya aumenta el mecanismo interno de secreción de endorfinas, como la actuación sobre ellos, que es decir, poner unas agujas, que ya significa una actuación positiva, parece que estimulan nervios y terminales que aumentan las endorfinas. O sea que la acupuntura está lejos ya de ser una imposición de manos. Sabemos que ya activa unos mecanismos de endorfinas muy activos. También hemos visto que cuanto más te lo crees, el efecto es más evidente. O sea que hay un efecto placebo motivacional muy importante, como he dicho antes, que nuestras perspectivas cambian mucho el resultado de la terapia. En cuanto a otro tipo de terapias o de otro tipo de mecanismos, no está tan claro. O sea, vamos a dejarlo todo dentro del aspecto del efecto placebo. Ahora, muchas cosas que se hacen, la biomedicina está todavía muy lejos hay mucho empirismo. Los médicos cada vez están más con esa medicina basada en la evidencia, acercándose a las bases científicas de los procesos. Necesitamos demostrar que subyace un proceso y un cambio al beneficio del paciente o al no beneficio del paciente, y eso hay que demostrarlo. Pero hay otras ramas de la biomedicina muy eficientes, como la fisioterapia, que están usando también mucho empirismo del que usó la medicina al principio. Las ondas de onda corta, pues sabemos que mejoran cosas, pero no sabemos muy bien lo que mejoran. El calor local mejora la inflamación, pero no sabemos. Pero hay mecanismos para hacerlo. Afortunadamente, las facultades de medicina y los grados de fisioterapia están cada día más cerca de la demostración científica. Yo en mi grupo tengo una gran fisioterapeuta
que está trabajando cómo el efecto del estrés en las ratas madres embarazadas afecta el comportamiento neonato de las ratas neonatas y ha hecho una tabla perfecta de comportamiento de las ratas neonatas igual al comportamiento de los humanos neonatos, que si todo va bien le va a permitir predecir a un fisioterapeuta si ha habido estrés en el niño o no ha habido estrés. Lo que hace falta es mucha investigación, muy buenos procesos, muy buenos métodos, que se impregnen todos estos grados tan importantes del conocimiento científico y que vayamos a los metodólogos como Javier y que digamos, oye, esto es una evidencia que tengo, es una evidencia clínica observacional, pero esta evidencia observacional la necesito cuantificar, la necesito estabilizarla. Dime cómo lo podemos hacer. Y eso cada día va a ocurrir más y mejor. Y eso nos va a llevar a una mejor terapia en cualquier campo de la biomedicina, sin duda. José nos pregunta, ¿qué valor tendría la evidencia basada en la práctica en comparación con la práctica basada en la evidencia? Yo me discierno entre contestar de forma muy ortodoxa o, por el contrario, decir lo que me apetece decir. no lo sé. A ver, la evidencia basada en la práctica, cuando yo era residente hace ya bastantes años, era la esencia de todo. Cuando tú tienes una duda, no ibas a la bibliografía, ibas al jefe de servicio, evidencia basada en la práctica. Y le preguntabas, ante este paciente que tengo aquí, ¿qué debo hacer? Y él, en su sabiduría, te decía, pues yo ya me he encontrado con varios de estos en mi vida y yo he hecho esto y mejoró así de esta manera, ¿no? Esa es la evidencia basada en la práctica. Esta forma de conocimiento, por los gurús, esto lo dice la ortodoxia, ¿vale? Los gurús que se encargan de ordenar esta pirámide, si habéis fijado en la pirámide, la opinión de los expertos está abajo del todo ahora. La hemos metido justo en el más profundo de los abismos y de las desconsideraciones, digo desconsideraciones, ¿no? Y ahora eso pues no es considerable, ¿no? Y ahora vamos al contrario, ¿no? Ahora es la práctica basada en la evidencia lo que nos está conduciendo a esto. Y yo quiero romper una lanza en la evidencia basada en la práctica, porque creo que es el médico más purista, ¿no? Porque realmente no hay dos pacientes iguales y cuando estamos en investigación y estamos sometiendo a un paciente o a un grupo de pacientes a una estrategia, llámese la que se llame, vemos que cada uno de su padre y su madre se comporta como Dios sabe cómo. Y en uno la estrategia les va genial y en otro les va fatal. Y por tanto, cada elemento es individual, lo que ahora se le llama la medicina individualizada, ¿no? Que está tan de moda ahora, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos haciendo un efecto péndulo descomunal. Hemos pasado de considerar al maestro como la esencia del conocimiento, al considerar al conocimiento escrito como la esencia, bien realizado, entre comillas, como la esencia de todo, y estamos haciendo un efecto péndulo. Yo creo que el centro es la esencia de todo y hay que considerar todas las partes en su justa medida. Sería un poco la respuesta abajo. Eso es una opinión, lógicamente. Los compañeros seguramente podrán aportar. Luis, ¿tú qué piensas? No, yo nada especial, que yo creo que Javier lo ha dicho muy, muy bien, básicamente eso. Y no caer en ese aspecto y tampoco en ningún otro, en el efecto péndulo, que ya el otro día Javier comentaba, no irse en la otra esquina, pero estar en un centro centrado, digamos. Insisto en la necesidad, no quiero repetirme, de devolver un poquito al médico, al jefe y a los menos jefes, de devolver el protagonismo y la autoridad que tienen realmente por su carrera, por su experiencia y por su realidad frente al paciente. Y el paciente está viendo cada día a su médico habitual y en él tiene su confianza y él tiene que tomar decisiones importantes que muchas veces no pueden esperar a procesos burocráticos determinados, y eso creo que hay que revalorizarlo. Pero tú, ahora voy a una pregunta, antes de que Estrella nos meta otra pregunta de la cuña. ¿Vosotros creéis que las nuevas generaciones... O sea, yo me impresionó mucho
una serie que vi, que ahora no me acuerdo, con mi anomia, no me acuerdo, era de Nick. El primer episodio, la primera escena es el cirujano jefe del hospital de Nick, que ahora es el Mount Sinai de New York, y hace una intervención de cesárea, se muere la paciente, el jefe de servicio va a su despacho, pone una sábana sobre el sofá y se suicida, se pega un tiro en las piernas. Sí, es la primera. Os aconsejo esa serie, comprárosla. Es la historia del Mount Sinai de los primeras mitad del siglo XX. Es espectacular, ¿eh? Es una gran serie. A mí la vi porque me la recomendó un amigo, no es que soy un visor de series, pero ¿creéis que hoy en día un jefe de servicio de mi generación? Yo me acuerdo de ver a los líderes de jefe de servicio cuando yo hice las residencias, cuando yo estudiaba, y quizás que yo me he hecho viejo y ya los veo como iguales, pero creo que les falta liderazgo, creo que les falta compromiso, creo que están siguiendo los protocolos, que es algo que Luis quiere que metamos y está loco porque lo metamos. Creo que se dedican a seguir unas normas que ellos no han elegido y que su experiencia clínica se ha basado en la aplicación de unos protocolos. Nadie es capaz de decir, oye, pues yo he visto, o sea, todos los pacientes con esta nariz, los ojos claros y la boca para abajo, esto no se lo puedo dar, porque llevo ya 15 pacientes vistos así y por lo que sea, estos, y ahora pues nos buscamos los metabolizadores, los no metabolizadores, los no sé qué, yo creo que antes el jefe de servicio había una gran ignorancia, digamos, sustancial para favorecer sus principios, pero los aplicaba. Su experiencia prevalecía. Pero hoy en día nos escondemos, jefe de servicio, jefe de sección, las sesiones matinales es una pura réplica de los residentes aplicando protocolos a los pobres gente que ha venido por la noche al hospital. ¿No creéis que hay una falta de compromiso y de echarle un poco de esas cosas que hay que echarle a veces a la profesión para decir, oye, que yo quiero aplicar mi método, que yo estoy aquí para algo, que yo no quiero ser insignificante, que yo quiero modificar en sentido positivo las cosas? Sin duda, con cuidado de que no te cierren tu clínica o te hagan un expediente o te pongan una multa. Permitirme una anécdota muy breve. A un compañero de esta región tiene una denuncia y le ponen una multa a la sanidad pública de 460.000 euros. Es lo que le pide. Obviamente se ha recurrido, tal, está la cosa en juicio y el delito es hacer quelación. Que la quelación con DTA, creo que se llama, un producto que ayuda, por lo visto, presuntamente, a eliminar más o menos los metales pesados, que puede que sí, que puede que no, pero que está bastante probada la seguridad de este sistema. Yo, de hecho, cuando tuve que investigar un poco, que averiguar un poco al respecto, me encontré con que el Servicio Nacional de Medicina norteamericano ha autorizado y ha pagado un estudio de 23 millones de euros en relación con la quelación. El investigador principal se llama Dr. Llamas y vive en Miami. En el Monte Sinaí trabaja de Miami. Y como resultado, como este estudio hecho hace 20 años ha dado resultados interesantes, que no muy definitivos, ahora han vuelto a poner sobre la mesa el Servicio Nacional de Salud otros 30 millones de dólares para hacer ensayos clínicos con la quelación. Y a este buen hombre de Murcia le piden 460.000 euros por estar haciendo quelación. En otras partes de España se hace y ahí no pasa nada. Entonces, eso coarta muchísimo la iniciativa a la que quizás estaba refiriendo en parte Salvador, de los médicos con experiencia, cuando tienes la amenaza de que no sigues los protocolos, de que no sigues las reglas o que tienes la justicia encima, claro. Ojalá volvamos a los jefes de servicio expertos, valientes y que sean un espejo para que la gente joven se mire en ellos y aprenda de ellos, además de seguir los protocolos, claro.
Bueno, sigue Estrella, sigue. Bueno, al final parece que vemos que en el punto medio casi que está la virtud, ¿no? Yo creo que un exceso de protocolos nos lleva a que nadie se sale de la vía. Esto es como un carril, somos monocarril, pero hay muchas veces que el que se sale es el que triunfa, ¿no? O el que se sale es el que le da la vida al paciente que por el protocolo no la tenía. Bueno, Que de eso se trata. Que de eso se trata, exactamente, porque cuando hablamos de medicina tenemos entre nuestras manos la vida de personas y ahí es donde vamos, claro. A ver, un poco, en algún momento los ponentes han tocado, pero así que de forma un poco rápida, las agencias reguladoras. ¿Todas las agencias reguladoras tienen los mismos protocolos, trabajan bajo las mismas directrices? ¿Qué tiempos manejan las agencias reguladoras? Porque, claro, si queremos hacer un ensayo clínico, al final hay que pasar por una agencia o no sé. ¿Cómo veis esto? Bueno, mi experiencia, Javier tiene también experiencia porque ha batallado con las agencias reguladoras en ensayos clínicos y lo sé de primera mano. Pero en principio la agencia reguladora está para ayudarte, está para que tu protocolo clínico tenga valor y tenga legalidad. Lo que pasa es que, claro, los tiempos, cuando hay enfermedades que son urgentes, te agobian. Siempre hay un componente de ansiedad, de falta de rapidez en la agencia reguladora y luego es insufrible la cantidad de documentos que tienes que hacer para demostrar que lo que vas a hacer primero no hace daño, después hace algún beneficio, como Javier nos ha introducido. La fase 1, que es muy pocos pacientes, que no vas a hacer daño, que es un año de preparación de papeles. Puedo asegurar que la agencia reguladora española te ayuda a que los prepares, pero no te quita nadie ese año de preparación de papeles. Claro, para una enfermedad neurodegenerativa progresiva, para una enfermedad, para una urgencia como el COVID-19, pues no está hecho todo este papeleo. De hecho, en el COVID-19 se han hecho aceptación de ensayos clínicos fulminantes. Yo no sabía que eso se podía hacer. Lo que me cuestiono no es que se hayan hecho, sino porque no se hace eso en todo. O sea, simplemente... Siempre tenía que ser. Eso debería ser la regla, no la excepción. En un mes te daban permiso para un ensayo clínico, pues claro. Eso es lo que tendría que ser siempre. Obviamente. Porque además, eso quiere decir que se puede hacer. Desgraciadamente se han puesto en evidencia de que se puede hacer. Claro. Ahora ya vamos a entender por qué tenemos que esperar un año para un ensayo clínico cuando en un mes le da. Bueno. Entonces, la pregunta que viene ahora mismo es obvia. Entonces, las agencias, incluso el sistema sanitario, ¿están para favorecer estos ensayos o para entorpecerlos? No, está para darles, eso Javier lo sabe muy bien, los necesitamos. Necesitamos que alguien nos diga que esto es legal. ¿Verdad, Javier? Por supuesto. A ver, no perdamos el norte porque estamos volviendo muy libertinos en la discusión y me da un poco de miedo, ¿no? La agencia reguladora tiene una razón de ser y es verificar que la investigación se ha realizado correctamente y que los resultados son los correctos. No olvidemos que detrás de la mayoría de estas investigaciones, en España más del 95%, están las farmacéuticas, cuyo objetivo es autorizar el fármaco lo más posible, lo antes posible, para poder comercializarlo y obtener un rendimiento. Por tanto, alguien tiene que regular, indudablemente a lo mejor al jefe de servicio con su buen hacer y a sus secuaces no, porque muy probablemente en la mayoría de veces tendrán una razón de ser puramente humanitaria y puramente clínica y médica, pero indudablemente cuando estamos jugando al juego de las autorizaciones de los medicamentos, estamos jugando con millones de euros, pues indudablemente ahí entran otras variables que no estamos analizando ahora. Y a alguien le tiene que decir cuáles son las normas para poder hacer una investigación correcta y para demostrar que ese medicamento realmente hace lo que ellos dicen que hace. Y alguien tiene que jugar a ese juego, ¿no? Pero tal vez decir simplemente que es curioso, apuntando ya un poco a lo que se ha comentado, que la agencia reguladora en Europa, que ahora somos ya Europa en este ámbito, ¿no?, es muy distinta a la FDA americana. Es decir, los mecanismos de autorización de fármacos en la FDA son muy distintos a la EMA. Es una cosa curiosísima, ¿no? Es una cosa que la filosofía que mueve ambas entidades es una cosa que es distinta, ¿no? Y eso sí que llama la atención, ¿no?
Son muy permisivos, en América son muy permisivos y solamente actúan cuando el fármaco ha hecho daño. Entonces dan el hachazo a la farmacéutica. Es como si dijésemos, mire usted, farmacéutica, usted puede autorizar lo que usted quiera. Ahora, como haga daño, me lo cargo. Y aquí no, aquí somos muy restrictivos, muy protectores, ¿no? Solamente te voy a dejar que utilices el fármaco cuando me hayas asegurado que realmente es correcto, ¿no? Has apuntado a las farmacéuticas, a la gran cantidad de dinero que suele haber detrás, y entonces la pregunta que viene ahora también un poco me la has puesto en bandeja, como te decía. A nivel económico, ¿quién soporta el gasto que suponen estos ensayos si no hay una farmacéutica detrás? Jo, pues qué lástima. Salvador y yo conocemos mucho de este territorio y de estas ayudas, ¿no? Hace 15 años había dentro del Carlos III unas ayudas exclusivamente para ensayos clínicos con medicamentos o con productos como lo que está investigando las madres, que está investigando el doctor Martínez, el compañero Salvador, amigo. Se perdió. Cuando venían los recortes en la investigación, se perdió, porque hace enorme falta la investigación, el ensayo clínico entendido desde un punto de vista de medicamentos, el estudio de investigación para la autorización de medicamentos, hace falta una investigación independiente, que no persiga, obviamente, el interés puramente economicista del producto, sino que persiga, como bien dice el doctor Luis Prieto, que persiga el fin curativo, el fin humanitario, llámate como quieran, ¿no? El objetivo de curar, ¿no? Y por eso hay tantas enfermedades que se quedan huérfanas de medicamentos y tantas enfermedades en las cuales no se estudia porque el interés económico es muy parcialista, ¿no? De alguna manera, un Estado protector debería de atender a ese tipo de situaciones y debería de tener unos fondos dedicados a investigación independiente, por grupos independientes, para ese tipo de cosas. Ha existido en España, pero por desgracia, Salvador, hasta donde yo llego ahora mismo, ha desaparecido. No, ha desaparecido y has puesto encima de la mesa algo muy importante, y es eso, los proyectos de un Estado de ensayos clínicos independientes, que no dependan de que haya un producto económicamente rentable. Hay muchas enfermedades que se van a quedar sin estudiar, que posiblemente tendrían terapias potenciales, pero como económicamente no rinden porque no hay suficientes pacientes o por lo que sea, pues no tienen investigación y no tienen ensayos clínicos. Eso a nosotros nos ha permitido los ensayos clínicos en los que Javier ha participado con nosotros de esclerosis lateral amiotrófica, pero hay muchas enfermedades que tienen que tener su oportunidad porque al final un enfermo es enfermo de una enfermedad. Te da igual que sea diabetes, que le ocurre a mucha gente y hay mucha investigación, que sea leucodistrofia, que muy pocos y que te ha tocado la China. Pero al final tienes el mismo derecho a que el Estado potencie que se trabaje en ellas. Y eso es fundamental. Y Javier acaba de poner encima de la mesa uno de los problemas, que se va a llevar la crisis, se la llevó la crisis anterior y se va a llevar esta crisis. Y es las enfermedades poco frecuentes que se van a quedar sin financiación, que se van a quedar sin ensayos y que ahí están los pacientes sufriendo su enfermedad sin esperanzas a que nadie está intentando buscar una solución de forma eficaz y eficiente. Y eso es muy grave, eso es muy... A los médicos que nos basamos en lo que Luis nos ha introducido mucho, en que queremos curar a los enfermos y mitigar su dolor, nos duele. A mí me duele mucho esta situación, claro. Es verdad, esto que estás diciendo, a lo que estáis apuntando, yo aquí uniría una cosa, y es a que en nuestro país la labor de mecenazgo no está muy reconocida, no está muy absorbida. Entonces las grandes compañías o las compañías que no son compañías farmacéuticas o grandes empresarios o gente que tiene dinero, no sé si focaliza, o yo creo que no lo suficiente, en fomentar la investigación a través del mecenazgo, ¿no? En ese sentido, yo tengo que decir que en la universidad pues recibimos muy a menudo personas que tienen en cartera proyectos que no pueden desarrollar porque no tienen la financiación pública que corresponde y no tienen tampoco la financiación privada. Y en ese sentido es verdad que el presidente de la universidad, con la generosidad que lo caracteriza, pues pone en marcha proyectos singulares que pueden dar cobertura a la financiación de este tipo de
de estudios, algunos más básicos, incluso algunos un poco más aplicados, ya más llegando a la clínica. Y bueno, que yo animaría desde aquí, en la medida de lo posible, a las empresas, que bueno, pues a los empresarios que dentro de su responsabilidad social pues pueden tener también el apoyar la investigación y el financiar este tipo de proyectos a través del mecenazgo. Si sirve para algo, pues yo meto aquí la cuña que yo creo que sería importante que se recibiera en este país. Yo creo que tienes Además, mucha razón. Perdón. Pero propongo que en el vicerrectorado se cree una subsección que se llame de contacto, acoso permanente a la gente con posibilidades económicas para ir reiteradamente a explicarle nuestros proyectos, porque quizá más de uno y de dos acaben respondiendo si insiste suficiente y prudentemente en la petición. Claro que sí. a mí no me gusta dejar, en este mundo en el que vivimos, no me gusta dejar las cosas en manos de la bondad de terceros, porque la bondad de terceros viene y se marcha. Pero hay unas formas de ayudar a lo que Salvador y Luis están diciendo. Bajar la fiscalidad a ese tipo de ayudas. Es decir, igual que se baja la fiscalidad a muchas cosas, bajar la fiscalidad a eso. Existe, Javier, existe. Existe ya, a veces, ¿no? sí, a veces es el puro desconocimiento del mundo empresarial, pero existe. Pues démosle entonces el valor añadido que tienen, porque es importantísimo, vamos, obviamente. Sin duda. Bueno, pues seguimos con alguna otra pregunta que tenía yo recogida por aquí. ¿Es ético dar un placebo a un sujeto que padece una enfermedad grave si se puede beneficiar de un producto potencialmente terapéutico? Ya se ha hablado sobre eso. No. Esta es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta de metodología que aparece en todos los manuales, ¿no? Indudablemente, yo aquí soy muy tajante. El comité de ética sirve para esto. Sirve para que diga tajantemente lo que ha dicho Luis. No. Porque por encima de la investigación está el ser humano, obviamente. Y por tanto, no. Pero la investigación no se para ahí. Ya no el negar la posibilidad de investigar con ese producto, con esa enfermedad, no se para ahí. Yo no tengo por qué emplear un placebo, puedo emplear un estudio, un tratamiento comparador, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras posibilidades, indudablemente. Pero la pregunta es clara. Si yo quiero dar un placebo a una patología tan sencilla como es una hipertensión, si yo tengo un hipertenso diagnosticado de hipertensión y entra un estudio de investigación en la cual estoy trabajando, voy a investigar sobre un nuevo antihipertensivo y puede ir a la rama del placebo, el comité de ética te va a decir no. La ausencia, o sea, un paciente diagnosticado de un proceso patológico no, y que tiene un tratamiento determinado, ese proceso patológico, no le podemos en investigación eliminar el tratamiento. No, eso es el comité de ética quien vela por eso. Perdón. No, Luis, por favor. El comité de ética y el sentido común y la dignidad personal de cada médico, Javier. Por supuesto, pero siempre, el ímpetu o el desconocimiento de los investigadores a veces lleva a, y te lo digo porque he escuchado a muchos investigadores en muchos procesos de investigación, ¿no? Y de verdad que el ímpetu de los investigadores españoles es descomunal. Las ganas de investigar, de progresar, y es capaz de plantearse ciertas entelequias que a lo mejor no acaban de ver esta tontería y no acaban de verla. Pero simplemente es por el ímpetu del conocimiento y de demostrar que su producto es maravilloso y que funciona perfectamente, ¿no? Y es así, yo lo he escuchado mucho, ¿no? Indudablemente, por supuestísimo que el sentido común tiene que estar por encima de todo este tipo de cosas, claro que sí. Ya, pero tenemos claro que al final necesitamos una comparativa. Por eso, Javier, es la importancia de que nos diseñe un metodólogo el ensayo clínico, porque necesitamos una comparativa. No podemos hacer un ensayo clínico fase 1 sin placebo, que cuesta mucho dinero, que va a generar muchas expectativas sin un resultado. O sea, solo esperando que no se muera nadie. Pues eso tiene un peligro. O sea, que estamos gastando recursos, estamos generando expectativas y el resultado va a ser cero. O sea, no vamos a poder ni publicarlo, ni aplicarlo, ni extenderlo, ni usarlo para una fase 2. O sea, que es muy importante en un metodólogo que te enseñe, que te diga
que bien, evidentemente nosotros hemos hecho muchas fases 1 y Javier lo sabe, hemos hecho inyección intraespinal de células madre en enfermos con ELA. Claro, eso no puede haber un placebo, a nadie le podemos abrir todo eso para no hacerle nada, pero necesitamos un método para decir, bueno, esto ha tenido sentido y el médico tiene que ser científico, tiene que tener evidencia, tiene que buscar cuantitativos, datos cuantitativos que le superen de sus expectativas emocionales. Y luego, y me voy ahora al extremo, mira la vida pendular, mi pensamiento pendular también, como hoy vamos péndulos, pues me voy al péndulo contrario. Yo que he tratado y que he vivido mucho el tratamiento de la ELA, hasta doy por un valor el efecto placebo. O sea, hay gente que se merece 3 meses de efecto placebo. Se los merece. O sea, hay gente que me decía, ¿y ahora me lo tengo que creer? Pues claro que te lo tienes que creer como yo me lo tengo que creer. Primero porque los investigadores, si no nos lo creyésemos, no haríamos eso, porque nos cuesta mucho esfuerzo hacerlo. Pero segundo, cuando el paciente te pregunta, porque ha leído, oye, esto, ¿me tengo que creer que me voy a curar? Pues claro que sí. O sea, el valor del efecto placebo para determinadas poblaciones de personas es un valor. Y ese valor es muy importante. Por eso a veces el doble ciego es importante, porque el médico que está administrando un placebo, que no sabe que es un placebo, le está transmitiendo una motivación adicional para que el paciente se cure y tiene derecho a ello. O sea, el paciente tiene derecho a mejorar. Ese es su primer derecho. Entonces, tenemos que ser serios con nosotros mismos, pero no tenemos que ser tan serios, tan estrictos y tan crueles con nuestros pacientes. Yo creo que tenemos que ser médicos. Tenemos que administrar el bienestar que podamos administrar, incluso valiéndonos del efecto placebo. Luego nosotros tenemos que ser objetivos. Pero creo que los pacientes que se someten a un ensayo clínico, que son ratas por poner una forma, son experimentos, estamos haciendo sobre ellos experimentos, se merecen por lo menos el que su motivación les mejore un poco su estado general. Yo creo que se lo merecen. Claro que sí. Sí. Tal vez aquí la clave de todo esto es, bueno, por supuesto, el grupo comparador, la existencia de 2 grupos en paralelo para poder comparar es la esencia de un estudio con gran potencia científica, ¿no? Es la esencia. Porque si no, pues, como tú dices, pues puede haber muchos sesgos que me anticipen un resultado y no saber qué lo está provocando, ¿no? Pero fíjate, mucha gente puede estar pensando ahora, pues, menuda investigación, ¿no? Yo me pongo a investigar, reivindica ese efecto placebo, el grupo control que lleva el placebo me mejora, el grupo experimental también me mejora, y no saco diferencias significativas, y el tratamiento está funcionando. No, fíjense, la esencia de 2 grupos en paralelo hace que se homogenicen los grupos, es decir, seguramente los sujetos que están teniendo el tratamiento experimental, también hay un porcentaje de placebos ahí, porque también desconocen. Y ese porcentaje de placebos se iguala con el porcentaje. Por tanto, seguramente los que están recibiendo el grupo experimental tendrán una mejoría por el placebismo, por decirlo de alguna manera, más por el propio tratamiento. Y esa es la esencia de los grupos en paralelo, ¿no? Si yo tengo más mejoría en el grupo experimental que en el grupo placebo, más mejoría. Mira, nosotros en nuestro laboratorio hemos hecho multitud de estudios de investigación con adelgazamiento, con productos que adelgazan, ¿vale? Yo, cuando voy a un congreso y me cuentan que el grupo control, al que le han dado un placebo, no ha adelgazado, literalmente no me creo el estudio. No me lo creo, literalmente. No me lo creo, porque yo he hecho 50 estudios de esta índole y todos los placebos me han adelgazado. Todos. Lo que pasa es que cuando funciona el producto, adelgaza más. Me adelgaza más el sujeto, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? El paralelismo es la esencia, la comparativa es la esencia del resultado. Mira, hay un estudio que perdona Luis, un minuto. Hay un estudio en este libro que os he enseñado antes de las estampas del deseo que se hizo con los estudiantes del MIT y iban a un gimnasio y se les daba una bebida energética que no tenía nada, pero era la misma bebida energética. Una se la vendían a un precio normal y a otros la vendían a la mitad de precio. Y cuando salían les preguntaban si se habían sentido mejor. Pues los que habían pagado más se habían sentido mejor que los que habían pagado menos. Y luego pusieron en la etiqueta de la bebida energética que les mejoraba la actividad mental.
pues también los que habían pagado más dinero tenían mejor actividad mental que los que habían pagado menos dinero. O sea que miren lo que es la motivación de que las cosas ocurran. Está clarísimo, está clarísimo. Eso tiene su parte positiva, ¿eh? Eso tiene mucha parte positiva, ya te lo digo. Sí. Y lo saben muy bien los de marketing. Sí. A mí algún cardiólogo me comentaba efecto placebo en datos objetivos ajenos a la subjetividad del paciente, que si se encuentra mejor tal o igual. No, en datos como isquemia coronaria, en los que por lo visto encontraban, no recuerdo ahora el dato exacto, pero era muy llamativo, que datos objetivos completamente, había una cosa ahí. No obstante, quería hacer una pequeña inciso en relación, dijo Salvador, necesitamos un comparativo, y decía Javier, claro, ahí para eso está el grupo tal, tengo que daros una buena noticia a todos, que ya sabéis además, por supuesto, y es que el comparativo, cuando no puede haber un grupo control por lo que estamos comentando, el comparativo histórico tiene sus inconvenientes, por supuesto, y sus problemas, pero tiene su valor muchas veces. Y cuando no hay otra cosa, el comparativo histórico nos puede valer como referencia y al final de ahí sacamos información útil. De tal manera que hay que estar situado, que sabemos, que ojalá tengamos siempre un comparativo, por supuesto, aquí y ahora, pero el histórico también funciona, ¿sí? Funciona en su medida y en su modo. Tal vez la única puntualización es que eso no sería un ensayo clínico, sería un estudio cuasi experimental, otras características, sí, pero que aportaría un nivel de información también potentísimo. Sí, lo que pasa es, Javier, pero me gusta lo que has dicho porque ahora es un tema semántico. Esto no es un ensayo clínico, que no se llama cine, me parece perfectamente que no se llama así. Perfecto, si al final concluyo que haciendo tal cosa mejora a la gente, pues se llame como sea. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Quiero recoger lo que nos está escribiendo en el chat Carmen Carazo y que yo lo ligaría a una de las preguntas que también nos habían hecho. Carmen Carazo nos dice, además, también se necesitan buenos analistas de datos. Por supuesto, porque si tenemos datos pero luego no sabemos qué hacer con ellos, y ahí enlazo con la pregunta también, el tamaño muestral, porque se habla tanto de, no, que hace falta no sé cuánto, no, este ensayo no es válido porque no tiene suficiente. Venga, ¿qué hablamos del tamaño muestral y de ese análisis de los datos que una vez que ya se supone que hemos hecho todo bien, hay que hacer? ¿Vale? Porque si entonces nos ponemos a comparar los churros con las merinas, pues nos sale como el ejemplo que nos decía Luis en su intervención. Bueno, yo recuerdo llamar a Javier hace unos meses diciendo a Javier que en un laboratorio me manda un proyecto y un comité de expertos le rechazan por algo de tamaño muestral y el rechazo era una estupidez. Pero Javier, que se conoce a media Murcia y parte del extranjero, me dijo, no te preocupes porque hay una persona que no está muy cualificada y que hace esas objeciones al trabajo muestral, pero... Lo de no muy cualificadas, no lo sé si llega a decirlo, yo creo que no. No hemos dicho ni el lugar, ni la época, ni nada. Bueno, pero por si acaso. A mí me tranquilizó, yo estaba a punto del suicidio y Javier me tranquilizó, dijo, no te preocupes, que hay por ahí una persona que ya se sabe que a veces dice esas frases, le contestas con tal tópico y ya con eso se queda contenta la persona en cuestión. Es así de triste las cosas, ¿eh? De tal manera que, y en cuanto le decía a Carmen Carazo, también está el tema de los triple ciegos, donde tampoco el analista sabe cuál es el grupo bueno, digamos, el grupo malo, para que no cargue las cintas en favor precisamente de, hombre, con un AP de un 4% no le doy valor aquí, pero sí se la doy aquí. Todo el mundo sabe la ambigüedad. El triple ciego tiene la inconveniente de que puede, bueno, es para comentar más despacio, pero que ahí está, que la posible influencia subjetiva del analista a veces se puede controlar o subsanar con el triple ciego, pero que no siempre es lo mejor, porque a veces la imaginación y el interés del analista en buscar cosas que podrían no estar previstas, eso también puede ser interesante. Yo quiero hacer dos puntualizaciones al comentario tremendamente interesante, ¿no? Que ha hecho Luis. Una es una experiencia personal, en la cual yo estaba de analista cegado, ¿no? En un estudio que no diremos ni empresa, ni nombre, ni producto, ni nada. Estaba investigándose, bueno, con un conjunto de pacientes, eran pacientes realmente, era un producto nutricional, presuntamente mejoraba a esos pacientes, enfermedad neurológica, Salvador,
Y bueno, pues me enviaron los datos, yo no era el investigador, yo era únicamente el analista y me cegaron. Me enviaron los datos de cierto hospital y me enviaron los datos en la cual, en ese hospital, los médicos pues estaban viendo que había un grupo de pacientes que mejoraba y otro que no, con lo cual intuían, era triple ciego, e intuían que ese grupo que mejoraba era probablemente el que llevaba el producto en experimentación, ¿no? Yo hice el cruzamiento estadístico y cuál fue mi sorpresa, que vieron diferencias significativas entre tratamiento A y tratamiento B. A las 11:30 de la noche descolgué el teléfono, el gerente es amigo, es una persona catalán, y descolgué el teléfono. Oye, fulanico, que tienes mejoría en un proceso patológico, tío. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Un producto nutricional consustancial y que podría ser, mecanísticamente tenía su posibilidad. Ostras, te estoy diciendo que este grupo mejora, o que la evolución era una trayectoria evolutiva en una enfermedad crónica degenerativa y por tanto medíamos la evolución, por los que habían consumido el producto en experimentación degeneraban más lentamente que los otros que degeneraban más rápidamente, el grupo placebo. ¡Ostras! Y pues contentísimo, euforia absoluta, le mando los datos rápidamente, me lo pilla el bioquímico catalán, me lo mira y dice, Javier, debe haber un error, porque el producto A es este y el B es el contrario. Y le dije, pues no hay un error. Fijaos cómo se invierten las cosas. Si ahora interpreto correctamente, resulta que el que había degenerado más lentamente era el que había consumido el producto placebo. Y los que habían consumido el producto experimental habían degenerado más rápidamente. Eso a veces en investigación también se observa. Y cuando eso ocurre, un producto en un ensayo clínico que está legislado por la EMA, lo que se hace automáticamente es parar el estudio de investigación, obviamente. Que es lo que hicimos nosotros. Era un ensayo, esto también era un estudio intermedio, era un análisis intermedio, y automáticamente se paró el estudio de investigación, automáticamente, ¿no? El tamaño muestral tiene una esencia, es decir, a mí el tamaño muestral esta vez de las incoherencias estadísticas más coherentes, diría yo, y tiene una esencia a nivel de comité de ética, y es que yo no puedo aplicar un estudio de investigación a un número tan pequeño de pacientes que no me sirva para demostrar un efecto, pero tampoco lo puedo aplicar a un número muy grande de pacientes tal que le esté produciendo el tratamiento experimental a demasiados pacientes y me pase y pueda perjudicar a lo que no tengo que perjudicar, ¿no? Esa es la esencia de buscar el número exacto. Ni pocos que no tengan significación estadística, ni muchos que se sometan a un estudio experimental que a lo mejor pues no es agradable. Esa es la esencia de buscar la N, y para eso, bueno, pues hay estadísticos y hay formas de calcularla. Tal vez el problema es que, bueno, pues que eso es un poco de aquella manera, que es relativo, ¿no? Que es relativo. ¿No es agradable, Javier, o económicamente no sea viable, o los gastos que generes sí, con una claro, también? claro. Volvemos a lo mismo, claro. Yo he vivido recientemente, y digo recientemente, ayer, un cálculo de tamaño muestral en esta línea, ¿no? Donde la empresa va, ya, pero si utilizas esta desviación típica, este estudio, desviación típica menor, la N es menor. Y si utilizas esta diferencia, la N es menor. Y si rebajamos hasta aquí, la N es menor. Y coge 5 estudios para concluir que la N es 10 de cada grupo. Ya, tío. No va a salirte, no, pues cuando cruces seguramente todo muy teórico, la agencia te lo va a aprobar, pero ahora ya veremos si tiene diferencias significativas. Y es penoso. Imagínate que cuando estás haciendo un cruzamiento estadístico, tienes una manada de datos en las manos y no son muy masivos, tú estás viendo esos datos cómo se comportan y estás viendo un poquito, en esencia, si el producto está funcionando o no, si le falta algo, si hay demasiadas variables que están metiendo fusca, y lo estás viendo. Yo cuando hago análisis estadístico lo veo como algo vivo, lo veo como algo que... imagínate que tú estás viendo que el producto funciona y no tienes una P significativa, o sea, te tiras de los pelos. Quien tenga, ¿no? Pero bueno, te tiras de los pelos, obviamente. Es penoso, ¿no? Es penoso. Eso tal vez es la impotencia más grande de un investigador, ¿no? Bueno, hablando de impotencia de investigador, ahora, porque Javier ha vivido mi impotencia en tiempo real, porque nosotros hemos colaborado con ensayos clínicos de ELA, y a veces tú tienes un resultado que no es clínicamente visible. O sea, tú tienes un dato anatomopatológico, tienes un dato clínico que ha mejorado metabólicamente un proceso o un comportamiento de células en sangre o la supervivencia de motoneuronas en un paciente de ELA de forma muy significativa en tus datos histológicos,
pero que luego, al final, lo que quiere es que el enfermo esté mejor. Si su médula no está mejor cuando está muerto, pues no le sirve de nada, que es lo que yo veo. La anatomía patológica nos da unos datos muy pasivos, o sea que es muy, muy importante. Porque, vamos, yo a Javier, a veces cuando me decía esto no da significativo, lo hubiera cogido de la solapa y le hubiera dicho, estruja los datos más. Y al final lo que nos sirvió, no, nos sirvió para decir, ¿queréis hacer un ensayo clínico relevante con estos datos preliminares? Pues ahora el que estamos empezando, 100 pacientes. O sea, no bajéis de n igual a 100 porque no os van a dar las P's lo que queréis buscar. Porque a veces las mejoras son tan variables, son tan pequeñas, son tan... que lo que necesitas es muchos enfermos. Y hay enfermedades que ni siquiera te dan tantos enfermos. O sea, volvemos un poco a esa historia. Pero si no tienes un metodólogo que te baje del burro, hablando llanamente, pues tienes el riesgo de tener un sesgo y generar un sesgo y unas expectativas que no son reales. Simplemente has sesgado un poco la opinión tuya con tu emoción, con tu motivación, pero que debe de estar avalada por unos datos cuantitativos y decir, pues hostia, y además... ¿Tienes razón? Pues tienes razón. Somos científicos. A nosotros nos evalúan cada mes con nuestros papers y con nuestros proyectos. O sea, estamos acostumbrados al fracaso cada semana. O sea que y estamos aquí todavía. O sea que pues ya está, a seguir trabajando. Ya está. Gracias a ellos, pues protegen a los enfermos y no seguimos vendiendo cristepelo. O sea que afortunadamente. Perdón, me hace notar Carmen Carazo, en relación con lo que se decía muy adecuadamente Javier, que tenemos que evitar muestras demasiado pequeñas que no valgan para nada, muestras demasiado grandes que impliquen gasto económico o sufrimiento del paciente que tampoco era necesario. Eso es fundamental. Pero hay que avisar que no suele haber que nunca hay un número que sea una barrera entre lo adecuado y lo no adecuado, que es un proceso gradual. Y el error de muchos de nuestros colegas es creer que con 27 la formulita me da n igual a 27 o n igual a 49, ese es el tamaño adecuado. Y si solo tengo 48, entonces no me vale. No, que va, te vale perfectamente, o 47 o 46. ¿Sí? Entonces, de eso hay que reeducar bastante. Yo voy a ver si la vicerrectora nos da un día una webinar dedicada solamente al tamaño de muestra para que nuestros compañeros dejen de ser los pobres esclavos a veces de cuando una comisión formada por no se sabe quién, Javier suele saber por quién, porque sabe mucho, entonces, los demás no sabemos, y la comisión te rechaza un tamaño de muestra, pues muchas veces dicen, este tamaño no tenía por qué ser rechazado, ¿verdad? Ahí dice la vicerrectora que sí, que nos va a dar una webinar dedicada directamente a lo que hace y no hace. Claro, cuenta con ello, ya sabes que Bien. yo... Si tú me dices ven, lo dejo todo, ahí estamos. Eso mismo pensaba yo respecto a ella. Cuando me dice, oye, que hay que hacer no sé qué, le digo, vicerrectora, esa es mi frase. El bolero tiene la última palabra. Bueno, pues yo creo que llevamos 2 horas ya en el seminario y yo creo que han salido muchos temas. Es verdad que quizás se han quedado algunas preguntas en el tintero. Yo, por terminar con una que nos ha hecho José Francisco Cano, que está relacionada además con el COVID, y ya que sea la última, nos decía, me gustaría preguntar algo a los ponentes. En el caso en que no se puedan hacer ensayos básicos y sea necesario centrarse directamente en personas, en humanos, pero a su vez esto no sea ético, ¿cuál sería el mejor modo de actuación? Me refiero, por ejemplo, a los estudios que hablan de la transmisión aérea por estornudos de los pacientes afectados por COVID. ¿Puedo decir algo muy breve y luego los que verdaderamente saben de esto, que son Claro, claro, es la última pregunta. Esta ya contesta lo que queráis. Dice, una actuación, dice, pero que no sea ética. ¿Qué quiere decir que no sea ética? Si tienes una sólida sospecha de que es seguro, de que no haces mal, entonces no hay una cuestión ética en principio, en que pruebes adecuadamente, siguiendo unos pasos razonables, cualquier cosa. Si tienes el seguro por debajo de que es seguro el sistema ese. Pero dejo la palabra a mis colegas que saben mucho más. Yo tengo una opinión establecida. No sé qué contestar, sinceramente. Fíjate, con toda
la experiencia acumulada, no sabría contestar. Perdona, Javier, si yo te digo, Javier, perdóname una cosita. Si yo te digo, creo que cantar Asturias Patria Querida ante la cama del paciente le ayuda a superar una neumonía. Sí, porque bien, tengo unos pues, datos por ahí que parece que tal. Oye, pues ahí, como evidentemente no le va a hacer mal. Pero mira, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que hace 2 o 3 semanas me enviaba una base de datos un intensivista sobre los pacientes que habían pasado por su unidad de UCI y los analizamos tranquilamente porque quiere, bueno, pues hacer ahí una publicación, en fin, vamos a comparar con otras unidades de UCI de otros hospitales y, bueno, pues había analizado un poco pues, todas las terapias porque, a ver, si algo ha habido en esta epidemia es permisividad por parte del organismo regulador, no se ha metido con nada y aquí los médicos han podido experimentar todo lo que han querido, su sabiduría con los pacientes, ¿vale? Y nos hemos encontrado en todos los polos, ¿eh? Nos hemos encontrado con pacientes que tienen, que por el uso concomitante de varios fármacos han tenido un alargamiento del QTE y un proceso arrítmico importante como consecuencia de esos fármacos, que no han servido para nada. Es decir, cuidadín con la permisividad más absoluta para todo. Este compañero, analizamos los datos puros y duros y decía, mira Javier, todo lo que le hemos puesto a los pacientes, antiinterleuquina 6, no sé cuánto, no sé qué, para allá, todo, y me decía, ¿sabes? De todo esto, realmente la única conclusión que hemos sacado es que lo único que funciona es lo que al principio sabíamos que funcionaba, que eran los corticoides a altas dosis, ¿no? Y lo demás, de verdad que no hemos visto que mejore. Y hemos probado con muchas cosas. Y esto suele ser lo habitual, Luis. Esto suele ser lo habitual. Lo habitual en investigación es que pruebes con 10 cosas. Esto igual que publicaron, que ir a por un proyecto de investigación. Salvador, va a por 10 y te quedas con uno, ¿no? Pues eso, ¿no? Prueba, hemos probado con muchísimas posibilidades, pero lo normal es que esas posibilidades no funcionen. Por eso hace falta también, o sea, más que la intuición del médico y la terapia, que más de lo evidente, porque lo que es evidente y no hace falta investigación. Si al paciente le ponemos en decúbito prono y mejora, pues no hace falta investigación. ¿Pero qué vamos a investigar ahí, lechuga? Si es una cosa tan evidente que no hace falta investigación. No estamos generalmente en investigación ni con cosas tan evidentes ni con tratamientos tan eficaces. Nos enfrentamos justo a lo contrario, a tratamientos que no son nada evidentes y hay que profundizar en toda la investigación y a tratamientos en los que la mayoría o están bien conceptuados desde un punto de vista mecanístico y lo tienes bien cerrado, o has hecho lo que dice Salvador, una búsqueda bibliográfica enormemente profunda y te has rebanado los sesos y has encontrado una vía por la cual explicar cómo el funcionamiento del producto, o realmente al final lo que tienes es eso, es una prueba de ciegos dando palos a ver cuál funciona, ¿no? Totalmente de acuerdo con Javier, eso es lo que... O sea, en España hubo una permisividad de tratamiento, teníamos una salud, un sistema que permitía hacerlo. Se han hecho muchas cosas bien, yo creo que al final han acertado por la intuición, la experiencia clínica sobre todo en los enfermos graves. En los menos graves yo creo que no se ha acertado tanto, se ha dado muchos palos de ciego. Pero los enfermos que entraban en la UCI, que entraban con insuficiencia respiratoria grave, yo creo que se les ha dado un tratamiento experiencial muy bueno y les ha permitido, o sea, aquí en España se dieron antitrombóticos también, sin tener la evidencia de la trombosis, o sea que había una experiencia clínica que les ha servido mucho, ha habido buenos ensayos clínicos que están en marcha y que se sabrá con respecto a ellos. Entonces, cuando uno tiene que tomar decisiones, lo que tiene que hacer es tomarlas con experiencia y el leer mucho. O sea, lo bueno es que la bibliografía científica y la preclínica y los conocimientos de los procesos profundos que subyacen a los mecanismos de reacción del organismo están descritos y están más o menos esbozados. Tú puedes basar tu evidencia en tu experiencia, pero si además lo fundamentas con la preclínica que haya escrita o sea, yo me imagino, como hemos hecho muchos cuando hemos participado en ensayos clínicos en los primeros días del COVID-19, cuando estábamos todos confinados, pues buscando hasta las tantas de la mañana y de la noche artículos que nos ilustraran al respecto sobre el MERS, el SARS y todas las cosas. Ahora ya sabemos más,
cada vez se está publicando todavía de forma muy superficial, ¿eh? Os puedo asegurar que todavía no han salido los buenos artículos, están todavía en cartas y en cosas muy someras, pero nos ha servido, o sea, eso es la fortaleza del sistema realmente, que se basa en la ciencia, es que al final habrá un conocimiento consolidado que en un futuro más o menos lejano nos permitirá controlar muy bien este proceso y haber aprendido mucho de cómo el organismo reacciona. No hay que abandonar para nada el estudiar y el aprender. Los estudiantes de medicina del año que viene yo me encargaré de que tengan una clase sobre coronavirus y supongo que entrarán en los libros y al final pues llegará. Han desaparecido otras enfermedades, pues aparecerán las nuevas enfermedades. Y tenemos que estar conscientes de que las enfermedades evolucionan con nosotros, ¿no? Cada vez somos más complejos y las enfermedades son cada vez más complejas. Por lo tanto, es un reto para la medicina, pero siempre tenemos que tener presente que hay metodologías seguras y eso es lo más importante, que las apliquemos de forma segura para que nuestros pacientes no sufran nuestra ignorancia, sean partícipes de nuestra sabiduría. Pues me parece una frase para terminar magnífica. Somos científicos, además, creemos en la ciencia y si con seminarios como el de esta tarde ayudamos a disipar algunas de las dudas que la población pueda tener acerca de los ensayos clínicos que, como decía al principio, se han colado en nuestras casas, en las casas de la gente de la calle a raíz de la pandemia COVID-19, pues estaremos haciendo una de las labores de los científicos también, que no solo es estar en el laboratorio. Ya solo me queda, de verdad, agradeceros a los tres que hayáis colaborado esta tarde en este seminario y os dejo emplazados para otro próximo, que a lo mejor ya no es antes de las vacaciones de verano, pero puede ser en septiembre. O sea que cuento con vosotros. Muchísimas gracias a los tres. Y al resto de participantes, pues por supuesto también agradecerles su participación, el envío de las preguntas y espero que el seminario haya cubierto con creces sus expectativas. Hasta la próxima.